referente a la documentación técnica, han tenido que investigar todo acerca de la documentación legal, o por lo menos lo que significan las boletas de garantía que hay al momento de presentar una propuesta para la ejecución de un edificio. Vamos a entrar ahora de plano en lo que es el inicio de la construcción. Hasta este punto, nosotros como empresa ya hemos recibido todos los documentos de información gráfica, todo lo que son planos, especificaciones técnicas, memorias de cálculo. Hemos entregado las boletas de garantía para que nos adjudiquen el proyecto. Hemos ganado la licitación. Y bueno, estamos prestos a comenzar la obra. Lo primero que se tiene que hacer es la limpieza del terreno y el cerramiento del terreno para comenzar la organización racional del obrador. Me dice que el obrador constituye el espacio de actividades que incluye las construcciones e instalaciones de carácter provisional, no precario. Quiere decir, no precario no es para obras de gran envergadura, edificios mayores a 5, 6, 7 pisos. No debe ser el piso de tierra o simplemente el piso compactado o las paredes, unas paredes de maderita. No, al decir no precario, estamos hablando que el obrador lo componen obras preliminares y que se las puede considerar como unas obras principales. Es necesario para servir de apoyo al desarrollo de las diferentes tareas que son prácticamente como un acompañamiento del control de la obra. Por eso dicen que son inherentes a la construcción de la obra. La magnitud y complejidad del obrador depende básicamente de los sistemas de producción adoptados según la utilización tecnológica para la ejecución de la obra. También depende del tamaño de la obra, qué tan grande es la obra. Depende de la planificación, porque si es una obra de gran envergadura, entonces se puede planificar también la organización del obrador, las características particulares o tipológicas de la obra, si tienen alguna forma, alguna arquitectura compleja, y todos los aspectos relacionados con el lugar de implantación de la construcción del proyecto. Esos 5 factores son los principales para que se pueda tener una correcta organización del obrador. El obrador se constituye en el centro neurálgico, en lo más importante en la actividad de la obra. En el obrador, se concentra la dirección, la conducción, abastecimiento y control de toda la ejecución del proyecto, tal que en su diseño y organización representan un factor importantísimo para el normal desarrollo de las actividades y consecuentemente una economía en la obra. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros antes de comenzar a ejecutar las actividades de la obra en sí, tenemos que estudiar correctamente dónde van a estar las oficinas de administración, las oficinas de supervisión, los baños de los obreros, los almacenes de los obreros, los almacenes de materiales, los vestidores de los obreros, comedor. Generalmente cuando tenemos una obra de gran envergadura, todos estos espacios que les estoy hablando componen un obrador.
incluyendo el almacén a cielo abierto de los materiales como arena, arenilla, ripio, en fin. Tenemos que tener una distribución acertada y organizada de todas las instalaciones provisionales que componen el obrador. Vamos a tomar algunas consideraciones para el diseño, un correcto diseño del obrador. Por ejemplo, los accesos forman parte de un obrador, dependiendo mucho del lugar donde esté la obra, donde se vaya a ejecutar la obra. Todos los accesos deben estar referidos a una entrada y una salida de personal e insumos varios que demanda la obra durante su desarrollo. O sea, debe tener un ingreso de personal, una salida de personal que puede ser por el mismo lado, un ingreso y salida de camiones para los proveedores de material, y se deberá prever la localización de estas entradas y salidas en relación con las accesos externos que vayan a tener en el proyecto. En el caso de obras en el que el acceso interno de las mismas no sea posible, se deberá prever el estacionamiento reservado frente a la misma, como también las operaciones de carga y descarga. O sea, se debe analizar estacionamientos tanto para los administrativos y personal de supervisión de la obra dentro de los predios de la construcción, y también los espacios para carguío y descarguío de materiales o de los proveedores que vayan a asistir. Tiene que haber un obrador, tiene que haber también oficinas de control y vigilancia. Dentro de estos trabajos preliminares se encuentra el cercado como necesidad de control y seguridad del espacio definido para la obra. O sea, debemos identificar, planificar la ejecución de un cerramiento perimetral. Ambos aspectos, por eso es que, por ejemplo, cuando están pasan por una obra ustedes y ven todo está encerrado con calamina. Bueno, eso forma parte de una correcta organización del obrador, porque es necesario cuidar la seguridad, principalmente tanto de las personas que están adentro como las que están afuera, y también la seguridad en el control de los materiales. Dentro del obrador también tenemos los depósitos de materiales y herramientas. Estos están destinados a almacenar insumos que se requieran de acuerdo al avance de la obra, y se los podemos dividir en dos categorías. La primera categoría, la categoría A, el almacén destinado a materiales y herramientas de utilización diaria, cables, cemento, pegamentos, herramientas manuales, etc. Y la categoría B, el almacén destinado a materiales en acopio de utilización temporal, carpintería, artefactos, accesorios, revestimientos, etc. Son dos grandes grupos que componen o que se dividen en el control de almacén. En ambos casos, su dimensionamiento responde a las condiciones de producción implícitas en el plan de obra. El plan de obra tiene que estar ya antes de comenzar la obra, tiene que estar desarrollado, incluyendo la ejecución de todas estas actividades. También un obrador lo componen depósitos varios, vestuarios y servicios para el personal. Todas estas instalaciones siempre van a estar regidas al tamaño al tamaño de la obra y a la cantidad de personal que se vaya a utilizar para la ejecución de la misma. Estos espacios, los vestuarios, baños y servicios están destinados para empresas subcontratistas para acopio de insumos y herramientas. A ver, vámonos al tema mano de obra. Generalmente, una empresa constructora que va a ejecutar un edificio, como el que están preparando ustedes, un edificio de 10 pisos, y aquí quiero que se imaginen, utilicen un poco la imaginación. Ustedes están proyectando en este momento un edificio de 10 pisos. Ustedes son la empresa constructora
¿Cómo lo van a ejecutar? Y ese proyecto ustedes lo tienen que ejecutar completo, con instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, completo, obras civiles, estructura, obra fina, todo. Por lo tanto, si se dan cuenta, van a tener el contratista que haga la obra gruesa, toda la estructura. Van a tener el contratista, puede ser el mismo, como también puede ser otro, pero van a tener el contratista que haga la obra fina, muros, revoque, todo eso. Van a tener el contratista de pintura, van a tener el contratista de las instalaciones eléctricas, van a tener el contratista de las instalaciones hidrosanitarias, van a tener el contratista de los gas, del que haga el gas domiciliario, van a tener el contratista de los que hagan las impermeabilizaciones. En fin, van a tener un montón de gente que tienen que tener su espacio, tanto para vestuarios como para baños. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de un edificio de 10 pisos como el que están proyectando, ¿alguno de ustedes me puede decir cómo colocarían los baños para el personal obrero? Hola, ¿se escucha? ¿Perdón? Baños químicos, Inge. ¿Perdón? Baños portátiles, ingeniero. Baños portátiles puede ser. Si estamos hablando de un edificio de 10 pisos, yo lo tengo que tener esos baños portátiles en planta baja. Solamente les doy un ejemplo. Si vamos por el piso 8 o el piso 9, nos falta un piso por construir y tenemos los baños en planta baja, ¿ustedes creen que los obreros se van a aguantar desde el piso 8, piso 9, a ir por las escaleras hasta la planta baja, hasta que lleguen? Ya se hicieron de todo en el camino. Y a algunos les da flojera y bajan en el piso de abajo o 2 pisos más abajo y ahí hacen de todo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que les digo que tienen que tener una organización racional de lo que es este tipo de instalaciones. Entonces, y una organización racional, por ejemplo, de los baños, es que se debe colocar baños cada 3 pisos, ¿no es cierto? Y los primeros que entran son los que hacen las obras civiles de estructura. Entonces podemos trabajar o cada 2 pisos o cada 3 pisos. Depende del criterio del que está colocando o organizando el obrador. Si colocamos cada 2 pisos, tendríamos que colocar 5 baños, ¿no es cierto? 4 baños. Si colocamos cada 3 pisos, tendríamos que colocar 3 baños, ¿no es cierto? Entonces ya depende mucho de la persona que presupueste eso. En la parte contractual debe especificar claramente si este tema de las instalaciones provisionales lo pone la empresa constructora o lo va a colocar el propietario, ¿no es cierto? Eso depende mucho de la parte contractual. O puede ser entre ambos, que sea un gasto mutuo. Depende mucho de la parte contractual, del contrato que se tenga. Pero generalmente se deben organizar el colocado de los baños portátiles cada 2 o cada 3 pisos. Cada 2 o 3 niveles se coloca un juego de baño dependiendo mucho de la cantidad de personas. Por cada 50 personas o por cada 40 personas para abajo se debe colocar un baño o 2 baños. Si son 100 personas, 4 baños más que suficiente, 4 a 5 baños. Eso debería colocarse por piso, dependiendo mucho del flujo del tamaño de la obra. ¿Se entiende? También hay dentro del obrador otros espacios destinados a depósitos a cielo abierto. También hay que organizar
y tener claro dónde se van a alojar los materiales que pueden almacenarse a cielo abierto. Tal es el caso de tejas, ladrillos, arena, arenilla, ripio, tierra de relleno, en fin, el fierro puede ser también en la mayoría de los casos. Hay que destinar esos espacios dentro del terreno y en un lugar que no estorben. Cuando tenemos construcciones foráneas, quiere decir fuera de la mancha urbana, también existe la posibilidad de tener una planta hormigonera para que no tengamos que comprar el hormigón o comprar el cemento a 200, 150, 250 kilómetros de distancia. Entonces, podemos hacer un almacén para la materia prima y también trabajar con una planta hormigonera. Es necesario hacer ese análisis. Una planta que elabore morteros y hormigones, preparación de elementos previos a los encofrados, preparación de elementos de los aceros para estructuras, en fin, armar todo un taller. Ojo, estamos hablando de obras foráneas, obras que estén más de 50 kilómetros a partir de la mancha urbana. 25 kilómetros puede ser también una obra foránea. Una vez teniendo todas esas instalaciones preliminares, hay que combinarlas con el plano de circulación interna. ¿Cuál va a ser la circulación interna de las volquetas, de las movilidades particulares, de los tractores orugas, si que se va a utilizar, si incluso grúas, en fin, todo el movimiento y señaléctica hay que tenerlo adecuadamente en la obra, si es que va a ser una obra en la que internamente va a haber algún tipo de circulación. En las obras de gran envergadura y en los momentos del desarrollo en que la variedad y cantidad de operarios sea grande, es donde la importancia en la coordinación en relación a la economía y cumplimiento dan el plan de trabajo y adquiere una particular importancia, por ejemplo, en la construcción de un condominio que tenga 100 o 200 viviendas. Ahí necesariamente se van a abrir calles, va a tener que haber una circulación en algún sentido, se va a tener que mover maquinaria pesada, en fin, hay que tener una correcta circulación interna. Vamos a ver algunas consideraciones generales de lo que significa el diseño de un correcto obrador. Número uno, las características particulares de cada obra determinará los sistemas óptimos que deberán preverse, en los que incluyen los medios a utilizar para asegurar el normal funcionamiento. Cada obra es un mundo aparte y cada obra tiene y debe tener su propio diseño de obrador. Básicamente, en las obras se distinguen dos tipos de movimiento: una trayectoria horizontal y las trayectorias verticales, que también se las llama trayectorias de elevación. Son los dos tipos de movimiento que hay en una obra y mucho más cuando esta obra es de gran envergadura. Los equipos a utilizar, así como la capacidad de los mismos, dependerán de la demanda de cada una de las actividades. Cada obra determinará las estrategias a utilizar en relación a la centralidad de la planta de elaboración, los medios posibles a aplicar a las circulaciones, costo de inversiones y la necesidad de plantas de elaboración múltiples. O sea, cada obra requiere y necesita su plan de instalación o correcta organización del obrador. Deben estar tomadas en cuenta también las oficinas técnicas y administrativas, que son las que llevarán el control y seguimiento de toda la obra. Debe haber un espacio para maquinaria y equipos generales de trabajo. Toda la maquinaria, si es posible, si es de gran envergadura y si es que la maquinaria va a estar en obra, se va a quedar en obra. Inclusive hasta podrían armarse una maestranza para arreglar algún desperfecto en las maquinarias de trabajo. Todos los elementos de la maquinaria pesada
se pueden clasificar en la siguiente forma. Máquinas de producción. Se incluyen en este rubro a todas las máquinas utilizadas en el trabajo de movimiento de tierra, excavadoras en diferentes tipos, palas mecánicas, en fin, inclusive dentro de este rubro de las máquinas de producción, actualmente hay ya varias empresas que manejan las máquinas piloteras, las que fabrican, las que perforan y fabrican los pilotes. También se pueden clasificar como máquinas de la elaboración de subproductos. Si tenemos quebradoras o trituradoras, si tenemos hormigoneras o quebradoras o trituradoras de mayor capacidad. Cuando tengamos que hacer algún desbroce y hayan demasiados árboles en la obra. Tenemos también las máquinas de transporte, como ser máquinas de transporte verticales, como los montacargas, grúas o las grúas pluma, que actualmente se está utilizando bastante. Ya hay bastante maquinaria en este tipo de equipo. Y también llamamos los guinches o elevadores de baldes. También tenemos los de transporte horizontal, que son los tractores, excavadoras, vagonetas, en fin. Los dos sentidos de transporte dentro de la obra hay que saber dónde colocarlos, y para eso agarramos el plano en planta del proyecto, planta baja, y verificamos piso a piso en los lugares donde podemos colocar estos equipos para que no sea incómodo o para que después tengamos no estemos queriendo mover. Una vez, por ejemplo, si trabajamos con esta grúa pluma, la que ven aquí en la parte inferior izquierda, si instalamos esa grúa en cualquier parte del terreno, ya va a ser muy difícil moverla, casi imposible. Esa grúa se tiene que quedar hasta lo último en el lugar donde se la coloque. Por eso es que es muy importante realizar el trabajo de organización del obrador. Deben haber dentro del almacén el manejo de herramientas, tanto herramientas manuales como palas, picotas, barretas, grifas, tijeras de corte, en fin, y herramientas eléctricas como las vibradoras, apisonadoras, que también hay herramientas a combustible. Entonces, y todos los implementos varios como escaleras, caballetes, tablones, estructuras, andamios, balancines, maderas en general, mangueras, encofrados metálicos, en fin. Estos tres grupos deben estar siempre en resguardo del almacenero o del almacén. Infraestructura en apoyo a las actividades. El suministro de energía, de agua, iluminación, sistema de comunicación, servicios sanitarios, primeros auxilios, en fin. Todo esto, si es que la parte contractual nos pide o nos solicita que la empresa constructora se haga cargo, hay que saber administrar todo el sistema de alimentación de energía para poder desarrollar el proyecto en paz. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan acerca del obrador? Toma, eso es un análisis muy importante porque a ver qué dice la normativa municipal. Todo lo que está dentro del perímetro del terreno para adentro, podemos hacer y trabajar como nosotros tengamos planificado. No podemos ni siquiera pegarnos a la parte externa, fuera del muro perimetral o fuera del perímetro de la obra. Si estamos cerca, hasta por la misma seguridad de los peatones, la empresa constructora que ejecute una obra tiene que tener la suficiente responsabilidad como para ver si es seguro o no es seguro el tema de instalación de la torre grúa. Recuerden que la torre grúa lleva unas fundaciones perdidas de hormigón para hacer aparte del contrapeso, ¿no es cierto? Entonces, se debe tener especial cuidado, al menos quien les habla es una caduquera que tengo el tema de la seguridad
hacia terceras personas. Un accidente que se tenga, jóvenes, en ese sentido, y es desastroso para cualquier empresa. Por lo tanto, yo la verdad no conozco la obra que están mencionando, si estaba muy cerca o próxima o prácticamente en la acera. Lo que debió haber hecho la empresa constructora que está mencionando es encerrar todo el espacio que vaya a utilizar. Si va a utilizar la acera, no se puede utilizar la acera sin permiso. Entonces, el plan regulador o la alcaldía otorgan un permiso de uso de acera se llama, en la cual se paga 5 bolivianos por metro cuadrado por mes. Aproximadamente ese es el monto que se paga. Si estamos hablando de 100 metros cuadrados, entonces estamos hablando de 500 bolivianos por mes que se tendría que pagar para utilizar la acera. ¿Me hago entender? Mientras no haya utilización de acera y esté dentro del perímetro de la obra todos los trabajos que se vayan a realizar, debe velarse por la seguridad, principalmente de toda la gente que pasa cerca de la obra. ¿Me hago entender? ¿Me entendió? Sí, ingeniero. Y recuerda esta obra de la Blackwood, del edificio que estuvo paralizado varios años, donde su acera tenía incluso hasta una malla para los posibles escombros que podían caer de los peatones y tenía puntales también que estaban sobre la acera, haciendo que la gente tenga que caminar sobre la calle prácticamente. Bueno, estamos en Santa Cruz, estamos en Bolivia, y ahora donde hay plata, hay todo, ¿no es cierto? Es lo que yo les digo a ustedes, por favor, ustedes son futuros ingenieros y muchos de ustedes van a estar trabajando en instituciones públicas, principalmente en la alcaldía. Y yo sé cómo se mueve, todo el mundo sabe cómo se mueve esta situación. Y Bolivia, Santa Cruz, no va a cambiar nunca mientras nosotros no nos cambiemos el chip de que si algo no se puede hacer, mira, por Abajengo están dando plata para que se pueda. Ese chip, jóvenes, hay que retirarse de la cabeza. Yo sé que varios de ustedes van a trabajar en un futuro no muy lejano en la alcaldía, y acuérdense de su docente: si queremos cambiar este país, si queremos cambiar esta ciudad, hagamos las cosas bien. Mientras nosotros no nos cambiemos ese chip, vamos a ser un país tercermundista toda la vida. ¿Me entienden? El chiste, que no nos pase a nosotros los ingenieros civiles lo que les pasa a los abogados, y ojalá y alguien esté grabando la clase para que la muestre a los abogados y la muestre a alguien. Me gustaría mucho que me escuchen. Pero ¿qué pasa con los abogados ahora? Mira, si yo puedo, voy y me lo compro el título de abogado y me pongo mi título de abogado. ¿Por qué? Porque sé que si le pago a un juez, sé que si le pago a un fiscal, lo voy a ganar el caso. Porque todos los jueces y los fiscales tienen precio. Entonces, si yo tengo plata y mi cliente tiene plata, puta, no estudio pues y espero a que me diga el fiscal o el juez cuánto. ¿No es cierto? No esperemos nosotros como ingenieros civiles a llegar a ese punto. Y es algo que yo se lo digo en este momento. Cambiemos el chip del boliviano. No tratemos de sacar ventaja de algo que está mal. Si un proyecto en el plan regulador está mal, pues está mal y se lo devuelven hasta que lo mejoren. Y si no entiende, pues está mal. Y otra cosa que hacen en el plan regulador, uno presenta un proyecto y lo retrasan ese proyecto. Miércoles lo retrasan. Si pueden 6 meses lo retrasan. Y ahí cuando vienen y dicen: oiga, adelántemelo pues el proyecto, o sea que me adelante la aprobación, le voy a pagar tanto.
y pum, pelan las orejas todito, ¿no? Miércoles. Entonces, eso es un pillerío único y eso es lo que hay que cortar de raíz, porque todos los que trabajan en instituciones públicas extorsionan, nos extorsionan a todos los que trabajamos en empresas. Entonces, eso no hay ningún misterio, se los estoy diciendo así sin pelos en la lengua porque es la verdad. Y bueno, pues les pido a ustedes el día que trabajen en una institución pública, simplemente hagan las cosas bien hechas. Porque la gran mayoría de los que trabajan en instituciones públicas, ahora se va a cortar esto, la gran mayoría no se dan cuenta de que al meterse una plata al bolsillo que no es correcta, que no es buena, están atrasando toda una ciudad y están atrasando todo un país. Están retrocediendo, están evitando que avance, número uno. Número dos, con los masistas maleantes, estos que hay ahora, y lo digo así, si lo están grabando, publíquenlo, por favor. Negocian con estos masistas y ellos solitos se ponen la soga al cuello. Entonces, como ya no pueden gritar nada porque están con la soga al cuello, siguen nomás en esa su maleantada y no sé, yo no sé si es que no se dan cuenta o es que son así el cuerazo de perudos y sinvergüenza. Y bueno, me he salido del tema jóvenes, pero es una realidad lo que estoy diciendo. No sé si respondí la pregunta de la persona que me preguntó. Hola, hola. ¿Respondí a la pregunta? ¿O ya te olvidaste, ya que me preguntaste? Sí, ingeniero, la pregunta acerca de la normativa. Entonces, bueno, es simplemente respetar normativas. Nada más esto es hacer las cosas bien hechas. Por favor, los que yo sé, ahorita yo tengo varios amigos trabajando en la alcaldía y a Totingo le digo, puta viejo, hagan bien las cosas, hagan bien, no se metan a hacer cochinada porque son macanas. Tarde o temprano, todo cae, tarde o temprano. Y después van a estar envueltos en problemas y ojalá pues fuera por millonada de plata. Millonada de plata son los de arriba que se llevan y los burros de abajo son los que hacen la burrera por ganarse unos $1,000, $1,500, $2,000 y punto, digamos, ¿no? Y mientras que los de arriba son los que se llenan de plata. Por eso yo le digo, son unos tontos útiles, le digo yo a los que están ahí. Y mientras esto no cambie, vamos mal. Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Se entendió todo respecto a la organización del obrador, se entendió lo que es un obrador, ¿no? Sí, se entendió, ingeniero. Sí, sí, ingeniero. Bien, me alegro mucho. ¿Cómo van con su proyecto? ¿Alguna novedad con su proyecto? ¿Algún avance? ¿Alguna duda? Bien, parece que no hay. Nos vemos el día... ¿Perdón? Tengo una duda del proyecto, le decía. Dígame. ¿Qué norma podríamos usar para la estructura? ¿Qué norma? Podríamos usar para la estructura. La última, la NB 1225001. NB 1225001. En este momento yo se las voy a pasar la normativa estructural. ¿Está bien? Mía, que soy buena gente, oye. Vale 1,000 bolivianos esa norma, pero se la voy a pasar igualito. Alabate patasca, dicen, ¿no? Ya, jóvenes. Si no, ¿otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bien, nos vemos.